Entonces, la reunión se trata de eh, hacer unas reflexiones con los padres de familia en este importante colegio de Nueva Zelanda, en donde una de sus profesoras que está allí orientando este proceso es la profesora Evelyn Carolina Medina Naranjo. Tenemos allí algunos elementos que son claves para desarrollar. En cualquier tipo de acción que permita un trabajo en equipo es clave establecer cuál es la importancia en los hogares cuando está la madre y los hijos, que hoy en día hay mucha acción monoparental, la madre y los hijos o el padre y los hijos, pero ya es en menor cantidad. Y si tienen los dos padres, fabuloso, porque eso tiene muchísimas más posibilidades de una sinergia positiva, hay una excelente interacción. Sin embargo, cuando hay una madre y los hijos, también hay muchísimas posibilidades de éxito, como lo vamos a ver aquí enseguida. El objetivo claro de la vida es que para usted, madre de familia o padre de familia y padre de familia, es tener éxito y ser feliz durante la vida. Esa es parte esencial, tener el éxito y tener una gran acumulación de felicidad durante la vida. Hay para eso unas áreas de equilibrio que hay que desarrollar. Si yo solamente le dedico a una de esas, por ejemplo, solamente a hacer plata y construyo y hago edificaciones y me va muy bien, me subí por la escalera equivocada, porque cuando llego arriba me di cuenta que dejé de lado la familia, dejé de lado mi salud, dejé de lado otra serie de elementos que son tan igualmente que este que yo allí privilegié. Eventualmente, por ejemplo, en la misma acción de cualificación permanente. Cuando hay una familia completa, fabuloso, pero voy a relacionar allí, como les decía, un par de ejemplos. El siglo pasado, en Bello, Antioquia, existió una familia monoparental donde estaba la señora y ella se dedicaba a ganarse la vida solamente haciendo labores domésticas, iba y lavaba ropas en distintos hogares o las recogía y las llevaba ahí a la quebrada y de eso vivía. Tenía sus hijos y con eso ella los mantenía. Uno de sus hijos, que era Marco Fidel Suárez, realmente él tuvo allí en ese sentido una parte que fue sumamente importante en esta actividad y que fue precisamente en el momento en el que él, comenzando a estudiar allí, él pues en el colegio, pero realmente no era el colegio, tenía que ir él al colegio y en el colegio él no podía entrar, no le daban precisamente la posibilidad de ingreso porque no estaban pagando la matrícula en el colegio. Entonces, ¿qué sucedía en ese aspecto? Pues que él tenía que irse ahí a la ventana de uno de los salones, tomar apuntes y con eso lo iba aprendiendo. Ya después, más adelante, los padres pidieron el permiso para ver si lo dejaban entrar y finalmente accedieron los profesores como una cuestión excepcional sin pagar la matrícula, pero eso era una cuestión excepcional para él. Sin embargo, él siguió juicioso, dedicado a estudiar porque tenía una excelente relación con la señora madre, con la mamá de él, tenía una buena relación, había mucho cariño de por medio, había una buena acción de respeto entre ellos y siguieron creciendo de manera continua. Sin embargo, fíjense algo importante. Allí en Bello, ellos en donde vivían en una piecita no tenían luz. La plata para las espermas era muy escasa, entonces él tenía que salirse al andén a hacer sus tareas con la luz del alumbrado público. Esa es una parte importante para comentar, las dificultades que él tuvo, pero siguió siendo un buen hijo, la mamá siguió siendo una buena mamá, que era muy importante en ese sentido en la relación. Y después él con ese crecimiento llegó a ser un excelente escritor, como para resumirlos. Después fue un excelente educador y después fue presidente de la República. Ustedes pueden buscar allí en internet. Él fue presidente desde 1918 hasta 1921, un buen presidente de la República, pero a lo largo de su vida escribió muchos y muy buenos libros y escribió muy buenos elementos que le permitieron precisamente seguir creciendo él de manera continua como educador. Y después, por supuesto, como relacionó, fue presidente de la República. Armando Zambrano Leal, un excelente profesor, era hijo de un par de personas de allí de Firavitoa, aquí en Boyacá. Resulta que él, cuando él estaba joven, pues tuvo siempre una buena relación con sus padres, pero sus padres eran agricultores, se ganaban la vida de manera normal como jornaleros.
Él eso lo relata cuando hace presentación y alguna vez yo le pregunté, ¿y usted por qué dice eso en su presentación? Dice, para que la gente tome conciencia que si hay una buena relación con los padres y si la persona quiere y los padres lo han estimulado, uno tiene un crecimiento permanente. Después fue para Bogotá, se fue sin recursos, únicamente contenía un par de ovejitas, las vendió y se fue para Francia. Allí hizo el pregrado, hizo una maestría, hizo un doctorado y después hizo un postdoctorado. Cuando llegó a Colombia, por supuesto, con todo lo que allí él pudo aprender, pues muchas universidades se disputaban el interés de tenerlo a él en sus aulas dictando clase. Es un excelente docente. Yo tuve, tal vez por decir el honor de conocerlo cuando él me dictó un par de módulos en el doctorado que yo hice precisamente en el área de educación. Excelente docente, muy amable, pero él precisamente atribuye a su desarrollo a que siempre tuvo una buena relación con la familia, siempre fue buen hijo y los padres siempre tuvieron cariño especial por él, pero muy joven tuvo que irse, a los 15, 16 años se fue ya y dejó la casa precisamente porque tenía que seguir estudiando. En este sentido, vale la pena hacer un comentario que me parece a mí sumamente importante. Las áreas de equilibrio son la salud, la familia, el trabajo, el estudio, las metas y una labor de significado. La persona que tenga estas 6 áreas de equilibrio va a tener éxito en su vida y va a tener felicidad. Esa es una parte muy concreta, muy importante. Y en la salud es pues importante que ustedes tengan siempre un buen estado de salud, absolutamente en todas las áreas, en la parte física, ojalá usted, madre de familia o padre de familia, pudiera dedicarle 10, 15, 20 minuticos a un ejercicio de caminar, por ejemplo, cualquier tipo de ejercicio de manera cotidiana, todos los días. Eso le ayuda mucho en el proceso de su fortalecimiento físico, muscular, pulmonar, cardiorrespiratorio, etcétera. Y también de paso le ayuda a disminuir la posibilidad de un eventual estrés. Su desarrollo mental, ¿cuál es la parte fundamental? Que usted, ojalá, madre de familia, esté todos los días leyendo 10 minuticos, 15 minutos, ojalá fuera hasta una hora. Incluso estos artículos que aquí recomendamos o de estos libros que ustedes los consiguen en internet, ahora vamos a ver algunas recomendaciones al final, pero también de los artículos que le recomiendan sus profesores, los profesores de los hijos de allí en donde ustedes los tienen matriculados en el colegio. En la parte emocional es una buena relación con los hijos, una buena relación con la pareja, una buena relación con el entorno, con los vecinos. Eso hace que tenga también una buena relación con los otros padres de familia, una buena relación con los profesores y de esa manera tiene usted una muy buena acción de crecimiento en la parte también emocional. Y en la parte espiritual es clave, por supuesto, porque si usted es católico, pues lo ideal es que vaya por lo menos ojalá una vez a la semana a misa, pero si usted profesa otra religión, pues que vaya al culto, esté en relación con el pastor o la persona que hace esas veces y vayan allí también, pues periódicamente a el culto que corresponda. Pero si alguno de ustedes dice, no, yo no soy de ninguna religión, entonces ojalá que pueda practicar algún tipo de desarrollo espiritual, como por ejemplo practicar yoga, puede ser a partir también de la meditación. Hoy en día hay muchas posibilidades. En conclusión, es clave que ustedes dediquen tiempo a este proceso de este desarrollo en su salud, que son los elementos que estamos viendo. En la familia, por supuesto, es muy importante que desarrolle una buena relación con todos sus miembros de la familia, con los hijos, con la pareja, con los parientes normales, cercanos, con la familia extendida y también con las demás personas de su comunidad. Eso es una parte muy importante porque eso le permite también seguir creciendo en la parte mental, emocional y espiritual. Son elementos que, si ustedes los tienen en cuenta, muy probablemente tengan un desarrollo armónico. En el trabajo, pues claro, es importante el trabajo porque es una de las formas en que ustedes están devengando algún recurso, pero que es importante también allí tener unas muy buenas relaciones con todos los compañeros, con las personas, con los jefes, con todo el mundo, tener una buena relación. Eso hace que su estadía en el trabajo sea buena y que cuando usted salga de allí sale muy bien, sin ninguna dificultad, para llegar a la casa también con ánimo a compartir con la familia.
Es clave que usted, madre de familia o padre de familia, también le dedique un tiempito al estudio. Hoy en día es muy fácil dedicarse a estudiar. Hace algunos años era muy complicado y tenía que irse a la biblioteca muchas horas y tomar apuntes. Hoy en día es tan fácil que a través de un celular se puede hacer cualquier tipo de vinculación de muchas formas. Y si además de eso usted tiene la posibilidad, por ejemplo, y le puede sacar un tiempito, si no tiene el bachillerato, es bueno que usted haga. Hoy en día también hay muchas posibilidades de validar el bachillerato, pero si ya lo tiene, hay posibilidades de cursos en el SENA, hay posibilidades de cursos en Internet. ¿Y eso qué logra? Que usted tenga la posibilidad de llegar a su casa después de las 6, hicieron los oficios allí en familia y después se dedican sus hijos a hacer tareas, a estudiar y usted se dedica a sus estudios. Eso hace que su ejemplo, el suyo como madre o padre de familia, estudiando allí, leyendo, preparándose, construyendo conocimiento, también le irradie ese ejemplo a sus propios hijos. De allí, por ejemplo, de las metas que ustedes pueden tener, hay muchas metas que ustedes van construyendo tanto de manera individual o de manera colectiva, como ustedes las quieren desarrollar. Cito un ejemplo, una familia que allí relaciono porque es un ejemplo muy positivo y práctico, de paso ellos eran primos, la mamá, ella se dedicaba allí con los hijos a atender la tienda, tenían que comprar cerveza, ir desde Beteitiva, que es una población cercana a Sogamoso, hasta Tasco, más de 2 horas en mula, a caballo, para recoger y comprar cerveza y traer allí para vender en la tienda. Esa era la forma en que ellos se podían sostener. Montaron después una panadería en conjunto, la mamá y los hijos, y ya después cuando vieron que las necesidades crecían y eso no les daba mucho resultado, montaron una fábrica de veladoras. Después de eso, ellos montaron una fábrica porque ya también fueron creciendo y no les dio mucho resultado. Montaron una fábrica inicialmente de corte y confección para fabricar camisas, después pantalones y después sacos de lana. Hoy en día, esa familia tiene en Bogotá un edificio de más de 3 pisos, donde tienen en el primer piso tienen fábrica de camisas, en el segundo fábrica de pantalones y en el tercer piso tienen fábrica de sacos de lana. Y les ha ido sumamente bien. O sea, siguen creciendo. Esa es una de las metas que ustedes como familia se las pueden ir proponiendo y eso ayuda mucho a la interacción y a la sinergia positiva de la misma familia. Hay que hacer en lo posible cuando ustedes tengan la posibilidad también, y ojalá lo pudieran hacer semanalmente 1 o 2 horas, de manera que le permita hacer algún tipo de actividad significativa con su comunidad sin que les retribuya un solo centavo. Ir, por ejemplo, a sembrar arbolitos en el parque, ayudarle allí a los vecinos a algún tipo de actividad comunitaria o en la iglesia a la cual ustedes pertenecen, algún tipo de actividad que les sea útil a los demás sin que eso tenga que retribuirles un solo centavo. En este sentido, vale la pena hacer el comentario. Es mucho más importante, pero de lejos, tener una muy buena interacción con su familia, con su entorno, con los colegios donde estén en ustedes sus hijos y con todas las personas que ustedes tienen algún tipo de interacción en el trabajo o donde sea, que cualquier cantidad de plata que ustedes devengan. La plata es importante, pero no es lo más importante en la vida. Entonces, aquí tendríamos nosotros otro par de elementos que son muy importantes. La educación siempre se hace con el ejemplo, siempre. Usted, madre de familia o padre de familia, deben estar educando con el ejemplo, con las buenas maneras, con los buenos modales, con siempre pedir el favor, siempre dar las gracias. Eso hace que usted allí esté generando un proceso de sinergia positiva con sus hijos y eso ellos lo van aprendiendo con el tiempo. No va a ser mañana, no va a ser en 8 días. Es un proceso continuo, de desarrollo continuo, que con ese crecimiento continuo ustedes van a ver resultados ya a corto y mediano plazo. Pero es clave que ustedes estén en el proceso permanente de acompañar en el crecimiento de sus hijos y hacer ver la importancia de la educación que les va a dar tanto a ustedes como a sus hijos en mejores oportunidades. ¿Y cuáles son esas oportunidades que les presenta? Probablemente superación económica, superación social, mejoramiento en el entorno, contribución en muchos sectores, ayuda a la sociedad, en fin, hay muchas formas en que ustedes van allí haciendo un proceso de crecimiento que les va ayudando de una manera realmente bien interesante a todos ustedes. Covey, uno de los libros que ya estamos recomendando, él tiene varios libros,
que yo le haya conocido del orden de unos 8 o 10 libros, pero allí únicamente recomendamos dos. Uno que llama El liderazgo centrado en principios, que es muy importante, bueno, también son tres. Otro que llama La tercera alternativa, todos están editados en Pay 2, pero tienen resúmenes muy completos en Internet, ustedes los pueden descargar allí en Internet. Y otro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Él plantea que para hacer una buena interacción en cualquier parte, en la casa, en el trabajo, en cualquier parte, siempre deben haber atenciones y amabilidades permanentemente. Atenciones como aquellos de estar prestándole un buen servicio a los hijos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, ayudándoles en lo que se requiera, en la medida en que eso pueda serles útil a ellos. Atenciones y amabilidad, ser siempre amable, actuar con amabilidad todo el tiempo. Algunos dirán, pero bueno, es que también ofrecer disculpas, eso es como eventualmente mostrar debilidad. Al contrario, cuando yo me equivoco y ofrezco disculpas, le pido por favor que me disculpe porque me equivoqué en esto. Espero que esto no vuelva a suceder. Fíjese que ahí de paso yo estoy tratando de comenzar a resolver ese conflicto que tenía por el cual me equivoqué y entonces espero que esto no vuelva a suceder y de esa manera la otra persona se siente muy cercana. Esa es una forma de sentir siempre una buena y hacer y construir una buena relación con las otras personas. Siempre hay que cumplir los compromisos. Usted como padre de familia y hacer que sus hijos también los cumplan, cumplir los compromisos. Cuando se compromete a algo, hay que cumplirlo en el trabajo, con sus hijos, en el entorno, con los vecinos, con quien sea. Siempre hay que cumplir todos los compromisos. Cuando van al colegio, en los compromisos de las reuniones de padres de familia, ¿qué compromisos se adquieren? No, que no sean muchos, pero que el compromiso que se adquiere se vaya cumpliendo. Eso es una parte muy importante de seguir creciendo en este proceso de la interacción con las personas, con todos los seres humanos y de paso, pues precisamente con los hijos, que es realmente lo que importa allí en ese sentido. Leal con el que no está presente. Una parte importante es que, por supuesto, a veces sucede, un hijo comienza a hablar del otro hijo cuando no está presente, pero usted puede asumir una actitud, sí, pero él tiene estas otras virtudes, tiene estas otras acciones positivas. Entonces, eso le deja un mensaje, no solamente al que está ausente cuando él lo sepa, sino a los que están presentes. Cuando uno de ellos falte y está en otra reunión o en otra parte, usted lo va a defender. Esa es una parte muy interesante, pero hace que haya un depósito enorme en ese banco emocional que le permite de alguna manera seguir creciendo en ese tipo de esos procesos interactivos en la familia. Eso mismo sucede en el trabajo. Usted puede hacerlo en el trabajo. Eso mismo sucede con la reunión de padres de familia. Eso mismo sucede con los profesores. Siempre hay que actuar de esa manera. Si ustedes aprovechan estas circunstancias y pueden seguir creciendo de esta manera, que es mi mejor forma de invitarlos, creeré yo que ustedes hacen una excelente labor de crecimiento. Repito y vuelvo a poner esta tercera, que es, acuérdense, hay que tener en equilibrio su salud, su familia, que es clave, su trabajo, porque es de donde devengan recursos, sus estudios para seguir creciendo, sus metas que ustedes están proponiendo y una labor de significado. Si ustedes tienen esas 6 metas en equilibrio, y eso no es porque lo diga yo, sino porque hay mucha comprobación a lo largo de la vida que si tienen esas 6 áreas de equilibrio, en equilibrio ustedes y las desarrollan todos y van en ese proceso, probablemente tengan éxito en su futuro como seres humanos, como padres de familia, como personas que han hecho una excelente labor en el mundo. Finalmente, estos son algunos de los autores que yo recomiendo. Este libro que ya les había dicho, pero también está aquí otro que se llama La tercera alternativa, que es una buena forma de llegar a acuerdos con facilidad. Otra que también se llama El liderazgo centrado en principios. Y había comentado uno con la profe Evelyn, que es un autor hoy vigente. Bueno, estos todos son vigentes, únicamente el autor Covey, él murió hace poco tiempo, pero siguen muy vigentes todos sus libros y sus escritos. Francisco Tonucci, que es un escritor italiano, vive en España y él tiene muchos libros que han escrito sobre la parte de cómo construir buenas familias y cómo desarrollar un buen trabajo con los padres desde cuando están los niños pequeñitos para que sigan creciendo todo el tiempo. Ken Blanchard, que es un autor, tiene varios autores, pero recomendamos estos dos de hace 5 años y que son excelentes libros. Él tiene muchos libros, yo diría que tiene cerca de 80 libros, pero realmente vale la pena también leerlo. Este libro también lo consiguen ustedes a la carga, lo consiguen ahí en internet. Es una versión que está un poquito resumida, pero tiene más de 60 páginas que son muy fácil de leerlas,
Si ustedes se ponen con juicio, les leen en 2, 3 horas el fin de semana y es un libro excelente. Estaré atento por si se ofrece algo más. Profe Evelyn, muchas gracias por la invitación, muy amable. Estaré atento por si quieren ustedes que más adelante hagamos una nueva exposición, unos nuevos comentarios de otros tópicos y por supuesto, si eventualmente más adelante me invitan presencialmente, podría ser algún tipo de exposición. Muchas gracias, profe Evelyn, por la invitación y a ustedes, todos los padres y madres de familia, por la atención. Una buena noche. Muchas gracias. Profe Néstor, a usted muchas gracias, profe, por la exposición para los papás, muy amable.